Allá voy. Confirmación de que veis mi primera imagen, que esta vez es un dibujo. Traigo varios dibujos, no son una gran cosa. Lo hice así rápido para poder ilustrarme. Se ve perfectamente, sí. ¿Veis, Sí, perfecto. Bueno, no solo se veis ve, el sino dibujo, que no? eres muy modesto porque tus dibujos son bastante ilustrativos. Vamos. Bueno, vamos a ver si puedo llevaros por un recorrido que a mí personalmente me ha encantado. Ya sabéis que me gustan muchos temas de astronomía, historia, arte, arquitectura. Pues vamos a verlos todos, porque esto es fantástico. Y como he dicho, vamos a ver grandes éxitos de la astronomía, vamos a ver discos de la astronomía, nos vamos a centrar en uno en concreto. En el primero, tú y yo lo sabíamos, gran éxito de 1977, el disco de oro de la Voyager, el objeto más lejano o la música más lejana a lo mejor enviada por el hombre, ¿no? No es exactamente el disco de astronomía que vamos a buscar hacia atrás en el tiempo, pero es un ejemplo, ¿no? De récord de astronomía. Bueno, esto es una pequeña broma, pero efectivamente vamos a ir siguiendo unos discos muy especiales. El siguiente disco que quiero traeros, así en general para ir haciendo una retrospectiva temporal, es el astrolabio conocido, a lo mejor más antiguo del mundo, que es un astrolabio portugués encontrado en un naufragio del siglo XVI, de inicios del siglo XVI. Está muy estropeado. Se ve pues, un escudo de Portugal con diferentes escudos y bueno, pues, algunas marcas. Si lo vemos ya con diferentes iluminaciones, de diferentes rayos, pues como podemos ver inscripciones de cómo se usaba, ¿no? Es curioso que se diga que es el astrolabio más antiguo que existe, porque, bueno, porque todos los demás son réplicas de astrolabios muy antiguos. He estado estudiando y el astrolabio más antiguo que se tiene conocimiento es uno hecho a partir de un tal Nástulo, o Nástulus, que se supone tendría que ser del siglo IX. Nástulus tiene un libro de geometría astronómica en el que podemos ver la construcción de estos aparatos. Lo que pasa es que este en concreto, este no sería el de Nástulo, pero sí sería uno de los más antiguos. Este creo que está en el Museo de Doha, en, en- eh, en Arabia, no sé, no caigo ahora dónde está, pero he leído que durante los saqueos de de una de las guerras de Irak, se perdió en 2003 el que sí era el más antiguo del mundo. O sea, ha sido una pena, porque ha sido un saqueo de piezas arqueológicas valiosísimas, ¿no? Si vamos hacia atrás, pues bueno, no es un disco precisamente, pero del siglo I o II antes de Cristo tendríamos el mecanismo de Anticítera, que por dentro pues sí estaría lleno de discos, y esto era pues un artefacto astronómico porque era un predictor de eclipse, era un telurio, una forma de representar el cielo, incluso cuando todavía no se sabía de elipse, ni se sabía, o sea, se creía todavía en el geocentrismo, pero la observación y la corrección por diferentes engranajes dicen que tiene que ver con Arquímedes, no lo sabemos. Además, aquí lo habéis tratado en un punto Sí, azul, han venido a hablaros, pues sí. Juan bueno, Luis es un elemento Cano nos trajo una sección espectacular sobre él en la relación con los números primos, porque los números primos tienen mucho que ver en esos mecanismos. ¿no? Y la verdad es que estuvo fantástico. Sí. Fantástico, es algo, y además cuando conoces la historia, el mecanismo de anticitera no se ha movido de Atenas para examinarlo y ver todos los engranajes que hay dentro, rumbrosos dentro de esta pieza. Se tuvo que mover un aparato de rayos X tan grande como una habitación de Londres a Atenas para no mover esta pieza del museo. Impresionante. Este lo conoceréis menos, no es astronómico del todo, pero es un elemento muy interesante. Se llama el fegato di Piacenza, el hígado de Piacenza, que es un hígado, bueno, se representa como un hígado, tiene unos 12 centímetros de ancho. Hay una serie de inscripciones mitológicas, es etrusco, de las pocas cosas etruscas que nos han llegado, porque el arte etrusco es como si hubiera estado destruido a lo largo de la historia o supeditado al romano posteriormente. En este hay una serie de deidades mitológicas. Aparece Sartru, que sería Saturno, el Sol, la Luna. Las inscripciones están muy estudiadas
y es posible que tenga esos bultos, esas alineaciones tengan un sentido astronómico. Vaya a ver cómo se parece a la estrella que traigo hoy, al disco estelar que traigo hoy, que os va a gustar. Bien, pues tendríamos que ver uno de los planiferios más antiguos también que existe, encontrado en la biblioteca de Asurbanipal o la biblioteca de Nínive, que es el planiferio de Nínive. Esta pieza de cerámica con escritura cuneiforme se encontró en la biblioteca de Asurbanipal, en la famosa biblioteca de Nínive, en la que hay una serie de registros del cielo astronómico, estrellas, constelaciones tal y como se veían o se entendían en la época. Estamos hablando de la biblioteca de Asurbanipal del siglo VI antes de Cristo, pero es posible que esto sea muy anterior, porque según cómo está dispuesto el cielo y las coincidencias que aparecen en lo poco que se ve aquí, es posible que estemos hablando del 3300 antes de Cristo. Debería ir, por tanto, mucho antes, pero bueno, lo he querido traer a raíz de la biblioteca de Nínive, que por cierto está en el Museo Británico. De hecho, todas las tablillas y muchas de las recuperadas, algunas muy importantes, como el cuento de Gilgamesh, que os traeré en algún momento aquí a un punto azul, pues están en el Museo Británico. Eh, Aquí podéis ver el planiferio de Nínive ahí en medio de todas estas tablillas de escritura cuneiforme. Bueno, la biblioteca de Nínive es algo impresionante de la antigüedad, no solo por todo lo que se encontró allí, que además es algo que no conocíamos, esto es algo que también tendrá que ver con la estrella o el disco estelar que os traigo, porque por ejemplo el cuento de Gilgamesh teníamos referencias muy vagas, pero fue en el siglo XIX cuando, encontrando tablillas de este lugar, pudimos acceder a la gran mayoría de ese cuento que puede ser el cuento de los cuentos más antiguos que hay, que nos han legado de forma escrita y que además tiene una relación con el cielo muy, muy potente. Em, por tanto, todavía hay esperanza, ¿no? Hay cosas enterradas bajo la arena, bajo la tierra, que están por descubrirse y que, a pesar de estar debajo de tierra, nos relacionan con lo que tenemos encima, con el cielo. Como siempre lo he dicho, hemos mirado al cielo en todas las épocas. Mirar al cielo es sin duda ser humano, mirar al cielo es ser humano. Esta es la biblioteca de Asurbanipal, tal y como se desenterró, y Nínive, para quien no lo sitúe, pues está en lo que hoy es Mosul, en Irak, que os suena más por las batallas o por las incursiones que ha habido a lo largo de la guerra en esta zona que por otra cosa, pero me acuerdo siempre de la película Mentiras arriesgadas cuando era chico y una arqueóloga, una de las protagonistas, Tia Carrere, decía: dice, por desgracia para mi interés, que es Asiria, Sumeria y Babilonia, todo está enterrado bajo Irak e Irán y Kuwait, que son los lugares más conflictivos de la Tierra, ¿no? Por lo tanto, todas estas cosas están por descubrir bajo la arena o bajo las ciudades, que son de las ciudades más antiguas del mundo, por cierto. El disco dorado, el disco solar de Trumhold, este es un disco danés, también representando al sol y tirado por un carro, en el que ya vemos que la mitología en la que el sol está tirado por una serie de caballos, pues no solo es helénica, no solo pertenece a la cultura helénica, sino que ha tenido trascendencia en otros lugares de Europa. Tiene un haz y un embés, una pieza interesante por cómo está hecha y que se parece mucho al disco que os voy a traer. Y ya llegamos. Estamos en el año 1600 antes de Cristo, en la Edad de Bronce, y entonces pues estamos en medio de Alemania. Y en medio de Alemania encontramos este objeto, el disco celeste de Nebra. Parece un disco muy, muy sencillo, en el que hay una representación muy vaga del sol, la luna, hay un arco que no sabemos muy bien qué hay, una serie de puntitos que pues, bueno, pues no pueden ser otra cosa que estrellas. Por tanto, es una escena celeste, ¿no? Uno Parece de un los escudo, lados ¿no? del disco Parece un tiene, escudo, ¿no, Jesús? Un parece un escudo. escudo. Esto es bastante grande, ¿eh? No, Ah, podría llegar a ser un escudo, pero bueno, no es esta la función que tenía. Tiene uno de los lados remachado con una especie de arco también, también dorado. Está hecho, bueno, el color original no se conoce porque seguramente, porque de haber estado enterrado, pues ha perdido el color y esto es
creo que un carbonato de cobre, lo que hay encima, por lo tanto tiene un tono verdoso, ¿no? El caso es que parecería mucho más interesante hablar del planiferio de Nínive, con todas esas inscripciones cuneiformes y una representación del cielo mucho más detallada, pero os aseguro que este disco tiene mucho de lo que hablar. Fijaos, este sería el disco original. Bueno, el disco original solo tenía la luna, las estrellas y el sol. Unas estrellas están como más apelmazadas, podrían ser un cúmulo abierto, visible a simple vista, y esto pues, nos lleva directamente a que podrían ser las Pléyades, ¿no? A este disco se le añadieron dos pequeños arcos laterales que están en los bordes del disco, dorados, que no lo cubren entero. Podría decirse que le faltan otros dos arcos para que estuviese repujado entero por todo el borde con esta filigrana, pero no es así. Después se le añadió una especie de arquito, de pequeña curva en la parte inferior, y finalmente, como nos lo encontramos nosotros, pues es como lo he descrito, pero sin uno de los arcos laterales que repuja el disco entero, ¿no? Fijaos lo grande que es. Tiene unos 20 centímetros de lado a lado, unos 20, 25, creo que son 32 centímetros de lado a lado. La 32 por 31, ¿no? pizza, Es sí. perfectamente circular. Vamos a intentar entenderlo. Este disco se encontró en medio de Sajonia, cerca de Leipzig, cerca de la ciudad de Nebra, en realidad, en un bosque. Lo encontraron, voy a hacer un pequeño salto porque creo que ahora, como estaba organizando las fotos, lo encontraron unos cazadores de tesoros. Iban con un detector de metales y dieron con algo. Iban buscando munición y a lo mejor armas de una zona siempre de batalla, y entonces pues buscaban tesoros, básicamente. Por cierto, que es algo que está prohibido. En España, por ejemplo, tú no puedes ir con un detector de metales por el campo. Creo que te permiten por la playa, pero me parece que está prohibido porque Por la todo playa eso son... seguro, vamos. Cuéntale eso a mi hermano el arqueólogo, que está negro con el temita de los detectores. Anda, Claro, anda que le entonces han puedes saqueado hacer... pocos yacimientos. Puedes encontrar un yacimiento, puedes explotarlo malamente, puedes explotarlo de forma errónea, estropear lo que hay, o incluso, como hicieron estos dos personajes, saquearlo, que es lo que hicieron. Encontraron no solo este disco, encontraron una espada, unas dagas, unos brazaletes, le dieron importancia, curiosamente, solo a las espadas, a las armas, las vendieron, y al poco tiempo, pues alguien consiguieron encasquetar o vender este disco. Las autoridades de historia del arte, museo y demás de Alemania se enteraron, siguieron la pista de estas personas y dieron y recuperaron a lo largo del año. Esto fue en el año 1999, fijaos, hace muy poquito en realidad, y dieron con el disco de Nebra. Y el disco de Nebra, pues, estuvo, lo han, esto fue la zona en esta zona que os voy a enseñar, a ver un momento. Uy, estoy hoy algo despistado con los, las imágenes, perdona. Bueno, estuve en esta zona, en un bosque, y lo que vieron las autoridades alemanas fue la oportunidad bueno, de poner en valor el sitio, porque el sitio efectivamente se ha descubierto que allí hay muchísimos enterramientos. Esto no era un enterramiento común, era una ofrenda a los dioses, más bien, y se encontraron muchas más cosas, pero el disco fue de lo más significativo. Eh, Ahora necesito que me confirméis bien lo que veis. Estamos viendo el ¿Veis disco el aún. disco? Sí, el disco ¿El estamos viendo. disco? Sí, Muy sí. bien. Pues en la zona donde se encontró ahora mismo hay una torre. Una torre que se ha construido con carácter observacional, muy alta, en hormigón, y hay una serie de marcas en el suelo. Las marcas del suelo están relacionadas directamente con cómo se observa con el disco. Si superponemos el disco a esta zona, pondríamos los arquitos que tenemos en los lados, que tienen unos 82 grados de amplitud. Pues esos arcos lo que marcan son los solsticios y los solsticios de verano y de invierno, las salidas y las puestas de sol. El disco se usaba de forma horizontal, se observaba como de canto y se hacía una serie de orientaciones con las montañas cercanas.
Si nosotros disponemos el disco de una forma, podremos ver, alineando los extremos de los arcos del borde del disco, podremos ver la zona por la que sale el sol en verano y la zona en la que sale el sol en otoño, sí, en otoño o en primavera, y la zona por la que sale el sol en invierno. Conforme lo vamos girando, el disco nos da esa orientación solar de la zona. Como digo, fue encontrado en este bosque cerca de Nebra y en el que, bueno, fue encontrado verticalmente e incrustado en el suelo. Aquí hay una reproducción de cómo se encontró, con los brazaletes, con las dagas y las espadas. Y como digo, aquí se aprovechó para poner en valor la zona. Se construyó una torre. La torre sirve para poder elevarse sobre, está en el monte de Mittelberg y ya es suficientemente alto, tiene unos 250 metros de altitud, pero la torre que hay nos sobreeleva sobre el bosque, para que podamos ver el paisaje tal y como era observado en la zona, cuando pues, no había tantos árboles y podías divisar las cumbres lejanas. También se ha dispuesto una especie de espejo con forma cóncavo o convexo, como una lentilla, que sirve para, mirando al suelo, mirar el cielo. Es un espejo que te refleja el cielo y entonces pues, por la noche pues, puedes ver reflejadas las estrellas en ese cielo. En este parque forestal pues se han dispuesto las líneas que os he comentado en torno a la torre, que lo que hacen es marcar los solsticios y los puntos que marca el disco de Nebra. El- la torre es muy especial arquitectónicamente porque está partida por la mitad, tiene como una especie de hendidura. Nosotros veríamos como un prisma completo, pero si nos alineamos con cierta dirección, vemos que son dos torres y que podemos ver a través de la torre. Y esa dirección en la que podemos ver a través de la torre es precisamente una de las alineaciones solsticiales del disco de Nebra. Fijaos cómo en un día concreto, pues podemos ver cómo varios días va pasando el sol entre esas dos hendiduras de la torre y marca, pues, de alguna forma astronómica esa construcción y la zona. Como digo, se ha puesto en valor y en lo alto de la torre, pues tenemos unas inscripciones en el pasamano, en las que vemos pues, los perfiles del horizonte, las montañas que se ven a lo lejos, al norte, al sur, al este y al este, y cómo se interpretaba el disco de Nebra, porque está también grabado en esa zona. El disco de Nebra no está en esta torre, esta torre es solamente una torre de observación, no es un espacio museístico total, sino que bueno, es para poder contemplar, para poder poner en uso el disco en la zona en la que fue encontrado. Podéis ver aquí, bueno, pues el pasamano, como desde lo alto de la torre pues podemos ver todo el entorno y los picos cercanos. Aquí en este centro de visitantes de Nebra, una obra arquitectónica muy interesante, tampoco está el disco de Nebra, pero es un sitio de interpretación o para dar a conocer el disco. El edificio, como veis, es pues, muy chulo, tiene un planetario para pocas personas, no muy grande, de 80 metros cuadrados, en el que pues, podemos ver algunas proyecciones y pues sí, el protagonista pues, no solo es el cielo, sino también este disco. Y hay una zona en la que podemos ver el disco de gran tamaño. Bueno, en estas secciones del centro de interpretación, pues podéis ver los espacios que están diseñados para poner en valor el disco. Podemos ver el disco en grande de alguna forma, las Pléyades, el Sol, la Luna, y sentarnos y a través de un gran ventanal, pues experimentar esa forma de hace 3000 y pico años, de hace casi 4000 años, del disco y cómo se interpretaba el cielo. Y por supuesto, pues es un museo pues, muy amable, muy colorido, en el que pues conocer esta reliquia astronómica que os traigo esta semana, ¿no? Que es pues el disco de Nebra, el disco celeste de Nebra. Muy bien. Y un par de preguntillas, porque como te veo que te lo tienes bien leído, porque yo en el último libro este que me compré de arqueastronomía, me salían un par de cosas. Si pones el disco, a ver si tú has leído algo, porque yo me quedé un poco con el tufo y la duda de un par de cosas. En el libro que estaba en inglés, que me compré allí en Stonehenge, lo que hablaba del disco de Nebra
es que parece claro que una cosa de las que representa el Sol, al respecto de eso parece que no fuera duda, y el otro la Luna. Pero Ajá. también hay quien tiene la teoría, porque para gustos tú sabes, hay quien tiene la teoría que podría ser la representación de un eclipse. Eso ya me parece a mí muy rebuscado. Porque como que fuera primero la luna sin eclipsar y luego eclipsar, o el sol sin eclipsar y luego eclipsar. Ya eso me parece muy rebuscadillo. Lo que sí parece que está claro es lo de las marcas, porque coinciden perfectamente a la latitud que se lo han encontrado, lo de las marcas equinocciales, esto de solsticiales, digamos, los máximos y los mínimos, Sí, los solsticios, eso sí está clarísimo. Pero luego a lo que voy, porque lo de la luna y el eclipse, yo creo que eso ya es darle Rizar el vuelta, rizar el rizo para mí. Yo creo que eso es claro un creciente y un sol y punto, ¿no? Pero ujú. la gran duda es Eh, lo del arco de abajo. Lo del arco de abajo es lo El que arco de abajo. La Vía la gente, Láctea. eso es lo que No, primero que yo pensé, pero dicen que no, digo, ¿cómo que no? Yo lo veo clarísimo, está al sur. Vale que no tiene, porque lo que como no es tridimensional, es imposible que tú representes la Vía Láctea yendo el arco del sur hacia el norte, pero a mí me huele a que eso es como diciendo, si miras hacia el sur, está la Vía Láctea. Me parece a mí, pero sin embargo, para nada en el libro este dan esa opción. Hablaban de ya, otra cosa bastante sí, más extraña, efectivamente. que era como, uf, se me ha El, olvidado. Pero tenían el, otra el, teoría que el me arco, parecía muy rebuscada. el arco inferior es un añadido posterior, no es original de la primera construcción, pero bueno, tampoco los arcos laterales, que a lo mejor pues fueron o añadidos o corregidos posteriormente. Efectivamente, lo que le dan de importancia al arco que hay al sur de esta representación de este disco, en la parte inferior, es una barca solar. Eso Como es lo habéis que visto, decía el pues bueno, libro, la barca. Me sonaba lo de la barca solar, pero digo, ¿de la barca solar? Digo, ¿a qué viene eso? Mejor que la Vía Láctea no es me que, parece. bueno, podría ser, pero es algo que se nos escapa, que está fuera de nuestra posibilidad de conocimiento debido a que, bueno, estas cosas no aparecen con un manual de instrucciones ni nadie que lo usara hoy en día sobrevive. Quién sabe si hay alguna pista más bajo el bosque de Nebra para darnos más pistas. Pero lo que lleva hasta una barca solar es el hecho de que las mitologías, tanto centroeuropeas como mediterráneas, siempre han hablado de que el Sol está llevado por un carro, ya habéis visto el carro solar de Trumhol, o por una barca, como en el mito egipcio. Entonces, apuntan más a eso que a cualquier otra cosa. Yo cuando lo he estado viendo, siempre me parecía una cosa muy amable porque era una caricatura como de una sonrisa. Parece, parece Un una, Pare- emoticono. Parecen dos un ojos y la emoticono o algo sonrisa, así. claro, los dos ojos y la No, sonrisa. pero lo de la barca Un solar, ojo regular, pero sí, bueno. lo de la barca solar tiene sentido, porque yo lo sabía por lo de la mitología. Digo, yo creo recordar, pero lo leí hace 3 meses, digo, a ver si voy a meter la pata, o eso te preguntaba. Pero lo de la barca solar, efectivamente, hablaban como que, claro, el sol va durante el día, va transitando por el cielo, y por la noche está, digamos, ese inframundo por el que luego se supone que transita el sol desde que se pone hasta que vuelve a salir. Entonces, a mí me parece un poco rebuscado, pero sí que es verdad que está en casi toda la mitología, especialmente la centroeuropea, el concepto ese. Muy bien. Pues Jesús, como siempre, maravilloso y estupendo. Y te esperamos dentro de 2 semanas que te vuelva a tocar alguna reliquia. La verdad es que te estás preparando estos trabajos maravillosamente, con muchísima información y sobre todo temas muy, muy interesantes. Con Así que, ganas de contároslo. Siempre. Muchísimas gracias. bueno, Por cierto, lo último que se me ha venido a la mente, yo no sé si tú lo has contado, se me ha pasado también comentarlo antes. Tiene como unos remaches en la periferia y no están a Sí, cualquier dimensión de grado. Los conté y no sé si eran 32 o 36. Era como que era a 10 o 12 grados cada uno de ellos. Y no es por casualidad, puede ser. si te fijas, hay Puede un... ser. El que nuestro círculo tenga 360 grados es bueno, es una herencia, creo que sumeria, porque se contaba sexagesimalmente. Entonces 6 por 4 24 6 por 6 36, ¿no? 6 veces 6 es 36, 360 los grados, que además coincidían con los 360 más o menos días del año que se contaban. Egipto añade 5 días epagómenos,
que serían los 365. Y bueno, esto es que estamos en un mes bisiesto. Entonces, pues después Sosígenes de Alejandría añade que hay un 366 días cada 4 años. Y Christopher Clavius en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, pues tiene que corregir esos 10 días de octubre, del 4 de octubre me parece que al 10 de octubre, en los que se había desajustado el calendario y entonces entramos en el calendario gregoriano por el Papa Gregorio XIII, en el que, bueno, el calendario de Sosígenes se reajusta añadiendo correcciones cada año que incluya 00, pero no cada año que incluya 000. Los divisibles por 400 me parece que son al fin y al cabo. Y por eso tenemos un bis sectus dies ante calendas martias, que es el bisiesto, el día segundo día sexto antes de las calendas de marzo. Qué rollo he soltado, ¿eh? Bueno. Es muy bonito todo. De Ha todas quedado formas- en latín, ha quedado precioso. No, y a mí me encanta la presentación porque ya sé otro de los sitios que me queda por ir de viaje en Alemania, que tengo unos cuantos pendientes, pero ya me queda el bosque de Nebra, que eso tiene que ser tenebroso. Además está cerca de Heisenberg y cerca de Spielberg, o sea que tienes para visitar cosas. Muy bien.